¿Qué tal? Ahora vamos a continuar creando una evaluación en Classroom y para esto es muy importante conocer los diferentes tipos de pregunta que nosotros podemos observar en Google Forms. Unas de ellas serían, por ejemplo, las preguntas, varias opciones, respuesta corta, párrafo, casillas, desplegable, subir archivos, escala lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas, fecha y hora. Adicionalmente, nosotros podemos agregar, aparte de preguntas, algunos otros elementos, como por ejemplo, añadir un título o alguna descripción. Podemos también añadir alguna imagen, añadir algún video o hasta añadir secciones. En este caso nos vamos a centrar exclusivamente en añadir las principales tipos de preguntas que se pueden colocar en la parte del formulario. Y esto es muy importante porque nos va a permitir, en este caso, poder diferenciar los diferentes tipos de preguntas que tenemos. Muy bien, entonces vamos a proceder con un ejercicio demostrativo donde nosotros vamos a explicar o vamos a agregar los diferentes tipos de preguntas que se tienen disponibles. Muy bien, en el anterior video nosotros habíamos visto cómo configurar los principales puntos en la evaluación, como era el título, instrucciones, los puntos, la fecha de entrega, entre otros. Ahora vamos a ver cómo es la configuración en sí de las preguntas. Para esto nosotros debemos hacer clic en la sección Blank Quiz que nos otorga en este caso la misma creación de la tarea de formulario. Nos va a abrir esta ventana de formulario al momento de hacer clic y en este caso yo les recomendaría por favor volver a colocar sus instrucciones en la sección de descripción y ahora vamos a ver las diferentes preguntas. En este caso, la primera opción por defecto que contiene el formulario sería varias opciones. La pregunta varias opciones nos permiten colocar selección múltiple y solamente como respuesta nos podría permitir la selección de solo una opción. Entonces, por ejemplo, yo he colocado aquí una pregunta sencilla, ¿cuál es el río más largo del mundo? Y estoy colocando sus opciones. Ahora, en este caso, como es una evaluación y va a ser calificada de manera automática, yo voy a colocar la clave de respuestas. En este caso, hago clic en clave de respuestas y me va a aparecer la sección para colocar los puntos correspondientes. Por ejemplo, yo le voy a colocar 2 puntos. Y en este caso, voy a colocar la opción correcta. Listo, la marco y hago clic en listo. Y ya tendría mi clave de respuesta. Como ustedes pueden visualizar, Amazonas se marca con un check. Ahora, siempre en un examen, para que todas las preguntas sean respondidas, les aconsejo habilitar la opción obligatorio. Continuamos con el siguiente tipo de pregunta. Tenemos, ¿cuál es el lugar más frío de la Tierra? Esta pregunta es de tipo respuesta corta. Este tipo de pregunta nos va a permitir ingresar simplemente unas cuantas palabras bastante pequeñas como respuesta. En este caso, lo único que voy a tener que hacer es colocar la descripción de la pregunta y de ahí dirigirme a la clave de respuestas, porque esta es una pregunta de llenado. Entonces, en la clave de respuestas yo puedo colocar los indicios a la respuesta correcta. Por ejemplo, voy a colocar la respuesta que es la Antártida. Listo, la Antártida. O también, por ejemplo, lo puedo colocar todo en mayúscula. Diferentes opciones que por A o B el alumno pueda marcarlo, ¿correcto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, diferentes opciones, pero que al fin y al cabo es la respuesta. Ahora, en este caso también yo puedo habilitar la sección marcar el resto de las respuestas como incorrectas o puedo dar el beneficio de la duda. En este caso, si yo estoy segura que esta es la única respuesta que se va a tener, puedo colocar y marcar la opción. En este caso vamos a habilitar el puntaje, que sea 2 puntos,
y hago clic en listo. Luego vamos a ver, por ejemplo, el tipo de pregunta de párrafo. Este tipo de pregunta me va a permitir colocar todo un texto como un párrafo como respuesta. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los principales platos típicos de Perú? Menciona mínimo a 5. Es una respuesta de texto larga, por lo tanto, el tipo párrafo es el que más convendría. Como clave de respuesta, en este caso, solamente podemos añadir algún comentario porque no habría una respuesta fija y en este caso le aplicaría los puntos correspondientes. Coloco listo y ahí tenemos. No se olviden, por favor, de siempre en todas las preguntas habilitar la sección de obligatorio para hacer que el alumno conteste sí o sí todas las preguntas. Vamos a ver el otro tipo que son casillas. Casillas es bastante parecido al tipo varias opciones. La diferencia es que aquí yo puedo marcar más de una opción. Por ejemplo, ¿qué países se encuentran en Europa? Acá tenemos más de una respuesta. Para añadirla, hago clic en clave de respuestas y selecciono las respuestas correctas. Coloco el puntaje correspondiente y hago clic en listo. Y lo tendríamos en esa sección. Tenemos, por ejemplo, preguntas de tipo también desplegable. Por ejemplo, desplegable es igual a varias opciones, solamente que en lugar de verlas listadas, las diferentes opciones, vamos a poder visualizarlas en una lista desplegable. Esa es la única diferencia. Vamos a ver otro tipo de pregunta un poco diferente que vendría a ser la de subida de archivos. Este tipo de pregunta puede ser bastante útil en el hecho de que nosotros necesitamos calificar algún archivo externo al formulario. Por ejemplo, yo les indico realizar un ensayo sobre el COVID-19 en el Perú y luego adjúntalo en esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Los alumnos van a preparar ese archivo y van a tener que subirlo al formulario. En este caso, por ejemplo, permitir solo ciertos tipos de archivo. Puedo colocarlo o habilitarlo y en este caso delimitar si solamente quiero un PDF o quiero, por ejemplo, un documento, dependiendo del caso. Yo siempre les aconsejo en PDF. Número máximo de archivos, si voy a tener 1, 5 o 10. En este caso lo voy a dejar en 1. El tamaño máximo de archivo, 10 megas, 100 megas, 1 giga, hasta 10 gigas tenemos en este caso. Pero, ojo que este formulario que viene a partir del Google Classroom te indica que solamente puede aceptar hasta un máximo de 1 giga. ¿Correcto? Entonces tengamos en cuenta eso. También lo podemos cambiar, pero en realidad me parece que es más que suficiente porque los archivos no deben ser tan pesados. Para la clave de respuestas lo único que tendría que hacer es colocar el puntaje correspondiente, ¿no? Y no se olviden la sección de obligatorio. Listo, pasamos a un siguiente tipo de pregunta, ¿correcto? Y en este caso estamos realizando los tipos de cuadrícula de varias opciones y cuadrícula de casilla. Estas dos preguntas son bastante similares. La diferencia es que en cuadrícula de casillas nosotros podemos marcar más de una opción correcta por fila, mientras que en cuadrícula de varias opciones solamente me deja marcar una respuesta por fila. Entonces, por ejemplo, les he colocado la pregunta: relaciona el continente con sus respectivos países. Tenemos América del Sur, Asia, Europa, Oceanía. En este caso tenemos a diferentes países. Entonces, cuando ingresamos a nuestra clave de respuestas, van a poder visualizar que se puede marcar más de una opción. Por ejemplo, en América del Sur tenemos a Ecuador, a Uruguay. En Asia tenemos a Corea del Sur, en Europa tenemos a Alemania y a España, y en Oceanía, Australia. Entonces, por fila hemos tenido más de una opción. En este caso tenemos que colocar un punto por cada uno de las filas ingresadas. Hacemos clic en listo
y ya tendríamos nuestra clave de respuestas. Caso contrario, por ejemplo, si lo convertimos a cuadrícula de varias opciones, vamos a poder visualizar que se coloca la clave de respuestas con un punto, ¿correcto? Entonces, en este caso, esa vendría a ser la única diferencia. Pero más que todo, se recomienda que al utilizar este tipo de preguntas solamente se coloque una opción por respuesta. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar como cuadrícula de casillas. No se olviden de habilitar, solicitar una respuesta en cada fila, ya que esto lo va a hacer obligatorio para que sí o sí se respondan todas las opciones. Y por último vamos a ver el tipo de pregunta de fecha, que en este caso es para introducir una fecha en específico. Por ejemplo, lo podríamos utilizar de esta manera, pero mayormente este tipo de preguntas se utiliza en cuestionarios. Pero, por ejemplo, si lo quisieran intentar, ¿en qué fecha se declaró la independencia del Perú? Tienen que colocar el mes, el día y el año. ¿Listo? La clave de respuestas lo único que podría hacer es aumentar el puntaje y colocarlo como obligatorio. Y de esta manera estamos introduciendo los diferentes tipos. Ahora, si se dan cuenta, yo tengo acá los botones de añadir pregunta, importar, añadir título, descripción, imagen y video. ¿Qué pasa si yo quiero añadir un video que lo vean y según ese video responder alguna pregunta? Pues muy sencillo. Yo, por ejemplo, puedo hacer clic en añadir video y lo primero que me va a aparecer es el buscador de YouTube o la URL. Por ejemplo, yo voy a agregar un video sobre aprendizaje colaborativo. Quiero buscar uno y, por ejemplo, vamos a elegir el de la primera búsqueda, o si es que ya tuviera el enlace del video, lo coloco directamente aquí. Entonces vuelvo a buscarlo. Listo. Lo selecciono y hago clic en seleccionar. Como verán, se introduce el video. Entonces aquí yo puedo colocar una pregunta. Según el video, ¿qué ventajas tiene el aprendizaje colaborativo? ¿Listo? Esa es mi pregunta. Lo coloco como título. Pero dígame, ¿dónde va a responder esta pregunta? Porque lo único que se ha hecho es introducir el video. Pues vamos a agregar un más y le vamos a colocar de tipo párrafo. Vamos a colocar la clave de respuesta y como obligatorio. Ya no le coloco ningún tipo de título o en este caso descripción a la pregunta. Y listo. Ahí tendríamos mi pregunta diseñada. Y de esta manera es que nosotros comenzamos a ingresar preguntas. Ya hemos justo terminado de realizar todas las actividades. Miren, acá tenemos los puntos totales, justo hemos llegado a 20. Listo. Aquí es donde se va a visualizar todas las respuestas de los estudiantes cuando lo den el examen y simplemente lo vamos a cerrar. Ahora lo que vamos a realizar es simplemente regresar a la página donde estábamos configurando las configuraciones iniciales de la tarea y hacemos clic en crear tarea. Y de esta manera es que nosotros hemos terminado la elaboración de una evaluación. Podemos visualizar que en trabajo en clase se encuentra en el tema semana 4, evaluación número 1. Ahora vamos a proceder a realizar la siguiente actividad interactiva para poder un poco más aprender acerca de los formularios de Google y sus diferentes tipos de preguntas. Muy bien, espero les haya servido y nos vemos en un siguiente video.